Bienvenidos a otro segmento de Poder sin Límites de Tony Robbins. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también en nuestra página de Facebook. Ahí nos pueden encontrar. ¿Listo? En nuestro canal de YouTube, Lector Oscuro, y también nos pueden seguir. En todos los videos hay tarjetas de otros segmentos de este libro, donde los pueden seguir y ahí pueden dejar sus comentarios. Bueno, sin más, vamos por otro segmento de Poder sin Límites de Tony Robbins. Ciertas personas gastan muchos millones de dólares a fin de conferir la máxima fuerza a sus mensajes. Así que o persuade usted o lo hará otro. En asuntos como la conducta de nuestros hijos, por ejemplo, la diferencia puede consistir en ser mejor persuador que el traficante que intenta venderles drogas. Si usted quiere ser dueño de su propia vida y suministrar el modelo mejor y más elegante para los seres a quienes aprecia, está obligado a aprender el arte de la persuasión. Si abdica usted de esa responsabilidad, otros se apresurarán a ocupar ese vacío. Ahora ya sabe lo que puede significar para usted esas facultades de comunicación. Conviene que pasemos a examinar lo que puede significar para todos en conjunto. Vivimos en la época más notable de la historia, una época en que se manifiesta en cuestión de días cambios que antes se producían a lo largo de décadas. Viajes que antes llevaban meses se hacen ahora en pocas horas. Muchos de esos cambios son positivos. Vivimos más años, en mejores condiciones y con más alicientes y más libertad que nunca. Sin embargo, algunos de esos cambios pueden ser también terroríficos. Sabemos que por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de destruir todo el planeta, bien sea con una serie de explosiones horrorosas o por la muerte lenta de la contaminación y el envanecimiento de la Tierra y de nosotros mismos. No es un tema de conversación agradable. Nuestras mentes tienden a dispersarse de él, no a acercarse. No es un tema de conversación agradable. Nuestras mentes tienden a distanciarse de él y no a acercarse. Pero esas situaciones también son una realidad de la vida. Lo bueno es que si Dios o la inteligencia humana o el azar ciego o cualquier otra fuerza o combinación de fuerzas a la que usted quiera atribuir la influencia sobre lo que ocurre actualmente, ha creado esos problemas apabullantes. También creó los medios para cambiarlos. Opino que todos los problemas son factores de la ecuación, pero también creo en un origen mucho más amplio que escapa a mi entendimiento. Decir que no existe ese origen de la inteligencia, al que llamaremos, si se quiere, Dios, sería como decir que el diccionario de la lengua es el resultado de una explosión en una imprenta que juntó las letras al azar. Cierto día, mientras estaba meditando sobre los problemas del mundo, me sentí muy exaltado al observar un rasgo común en todos ellos. Todos los problemas humanos son problemas de comportamiento. Espero ahora mismo el lector haya puesto en funcionamiento su modelo de la precisión y se haya preguntado: ¿todos? Bien, pues digámoslo de otra manera. Si el origen del problema no es el comportamiento humano, la solución sí dependerá en general del comportamiento humano. La criminalidad, por ejemplo, no es el problema, sino el comportamiento de las personas que crean lo que se llama el crimen. Muchas veces tomamos un conjunto de acciones y le damos un nombre para tratarlo como si fuese una cosa, cuando en realidad no es sino un proceso.
Mientras nos representamos los problemas humanos como si fuesen cosas, a mi entender nos condenamos a la impotencia y los convertimos en algo descomunal que se sustrae a nuestro control. La energía nuclear o los residuos nucleares no son el problema. El uso en que los humanos hagan del átomo sí puede ser un problema si no se aborda con eficacia. Si nosotros como nación decidimos que el equipamiento nuclear no es el más eficaz y el más inocuo para resolver la necesidad de energía, podemos cambiar nuestro comportamiento. La guerra nuclear tampoco es un problema de por sí. Es el comportamiento de los seres humanos el que se desencadena o evita las guerras. El hambre no es el problema de África, sino el comportamiento humano. Los países que se dedican a destruirse mutuamente no fomentan la producción de alimentos, y sí la ayuda suministrada por otros humanos de todo el mundo. Se pudre en los almacenes porque los humanos no aciertan a organizarse de una manera cooperadora. Eso es un problema de comportamiento. Los israelíes, en cambio, se las arreglaron bien en medio del desierto. Convengamos, pues, a título de generalización, en que el comportamiento humano es el origen de los problemas humanos, o qué comportamientos humanos nuevos pueden resolver la mayor parte de las dificultades que surgen. Esa idea es exaltante, desde luego, por cuanto sabemos que sus comportamientos son resultados de los estados en que se encuentran los seres humanos y de sus modelos de reacción ante tales estados. Sabemos también que los estados de donde procede el comportamiento derivan de las representaciones internas. Por ejemplo, hemos visto que algunos individuos han asociado el hábito de fumar con un estado particular. No fuman todos los minutos, todos los días, sino lo hacen cuando se hallan en un estado de fumar. Nadie se atiborra de comida todos los minutos de todos los días, sino únicamente cuando uno se encuentra en el estado en que tiene asociado con el hábito de comer en exceso. Si uno cambia eficazmente estas asociaciones o la reacción asociada, podrá cambiar en efecto el comportamiento de las personas. En nuestra época actual, la dotación técnica necesaria para hacer llegar cualquier mensaje a casi todo el mundo existe ya y está siendo utilizada con intensidad. Esa dotación técnica es lo que llamamos los medios de comunicación social, la radio, la televisión, el cine y la imprenta. Las películas que hoy vemos en Nueva York y Los Ángeles se ven mañana en París y Londres, pasado mañana en Beirut y Managua, y en todo el mundo todos los días. Así que si esas películas o esos libros o series de televisión u otras formas de expresión modifican las representaciones internas y los estados de las personas en el sentido de mejorarlos, también habrán servido para mejorar el mundo. Se ha visto lo eficaces que pueden ser para vender productos y difundir la cultura. Apenas empezamos a aprender de qué manera pueden servir para cambiar el mundo a efectos de mejorarlo. Recordemos los siguientes conciertos. Live Aid. Si eso no fue una demostración impresionante del poder positivo de la técnica de las comunicaciones, que me digan qué fue. Vale decir que en la actualidad existen los medios para cambiar las representaciones internas de un inmenso número de personas y por tanto sus estados. De ahí los comportamientos a escala de masas.
mediante el uso eficaz de nuestros conocimientos sobre los factores causales de la conducta humana y la aplicación de la moderna tecnología de comunicación de esas nuevas representaciones a las masas, podemos cambiar el porvenir de nuestro mundo. Un gran ejemplo de cómo cambiar las representaciones internas de las personas y por tanto su comportamiento mediante el uso de los medios fue la película documental El miedo que educa. Se hizo el rodaje de un programa en que menores de comportamiento destructivo o delictivo son acompañados a las prisiones, donde internos voluntarios proceden a cambiar las representaciones internas que tienen esos muchachos, enseñándoles que es una realidad la delincuencia y la cárcel. En este caso, los menores fueron entrevistados ante la visita. Muchos se creían verdaderamente duros y manifestaron que no les importaría ir a la cárcel. Sus representaciones y estados interiores cambiaron radicalmente cuando un reo de varios asesinatos empezó a contarles cómo era la vida carcelaria, con tal riqueza e intensidad de detalles que hubieran trastornado la fisiología más empedernida. El miedo que educa verdaderamente digna de verse. Las verificaciones practicadas con posterioridad demostraron la tremenda eficacia del programa en cuanto a cambiar los comportamientos de aquellos chicos. En ese caso, la televisión ha permitido transmitir la experiencia a un gran número de menores y de adultos, con lo que cambió simultáneamente las ideas y la conducta de muchas personas. Estamos en disposición de cambiar gran número de comportamientos humanos si logramos representaciones eficaces que indican en los sistemas de representación básicos de las personas, a fin de actuar sobre los principales metaprogramas. Y si cambiamos la conducta de las masas, habremos cambiado el curso de la historia. ¿Qué sentimientos suscitaba en los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, la invitación a luchar por la Primera Guerra Mundial? Bastante positivos, en realidad. ¿Y por qué? Las representaciones que la mayoría de los jóvenes tenían acerca de la guerra estaban configuradas por canciones como Al otro lado del charco y carteles del tío Sam, preguntándoles al otro lado del dedo. El joven de aquellos tiempos probablemente se concebía a sí mismo como un salvador de la democracia y de la libertad de los pueblos en todas partes. Ese tipo de estímulos externos le representaba la guerra de tal modo que le ponían en un estado positivo con deseos de ir a combatir y se presentaba voluntario. En cambio, ¿qué sucedió durante la guerra de Vietnam? ¿Qué sentimientos predominaban entre los jóvenes en cuanto a pasar al otro lado del charco para ir a pelear? Bastante diferentes en realidad. ¿Y por qué? Porque todas las noches esa nueva técnica llamada telenoticias presentaba a un gran número de individuos un conjunto de estímulos externos totalmente distinto, lo cual cambiaba sus representaciones internas con periodicidad diaria. La gente comenzó a representarse la guerra de una manera muy diferente en comparación con ocasiones anteriores. Ya no era algo que ocurriese al otro lado del charco, sino algo que entraba en el comedor de uno a la hora de la cena y podía contemplarse con todo detalle.
no eran brillantes desfiles de salvadores de la democracia, sino visiones como le volaban la cabeza a un chico de 18 años, quizás parecido a nuestro propio hijo o al hijo del vecino, y de cómo caía abatido en una selva remota. En consecuencia, cada vez más personas desarrollaron una nueva representación interna de lo que significaba aquella guerra, y por tanto sus comportamientos cambiaron. Yo no decía, y ahora digo, si la guerra fue buena o mala. Me limito a señalar que cambiaron representaciones internas de la gente y por consiguiente su comportamiento, y que los medios fueron el vehículo de ese cambio. Nuestros sentimientos y nuestra conducta están siendo cambiados ahora mismo sin que apenas nos demos cuenta. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los extraterrestres? Piense en películas como E.T. o como Encuentros en la Tierra fase. Encuentros en la tercera fase. Antes imaginábamos a los alienígenas como unos monstruos feísimos y posiblemente antropófagos. Ahora pensemos en ellos como unos seres que se esconden de los armarios de los niños y salen a pasear en bicicleta con ellos hasta que tienen que regresar a su casa. O como unos tipos que le alquilaban la piscina al abuelo para refrescar cuando tienen demasiado calor. Si usted fuese un extraterrestre y quisiera que la gente reaccionara positivamente ante su presencia, querría encontrárselos cuando salieran de ver la invasión de los ladrones de cuerpos. O mejor, después de ver un par de películas de Steven Spielberg. Si yo fuese un alienígena, antes de acercarme a un planeta como este, procuraría que alguien rodease todas las películas sobre lo buen muchacho que soy, para que todos me recibieran con brazos abiertos. Buscaría un magnífico agente de relaciones públicas que cambiase las representaciones internas de las masas acerca de quién soy yo y cuáles son mis intenciones. Puede que después de todo Steven Spielberg sea un extraterrestre, como se ve la guerra en una película como Rambo. ¿Cómo se ve la guerra en una película como Rambo? Parece que eso de matar e incendiar con napalm sea un gran juego, violento y divertido. ¿No es cierto? Un filme así nos hace más o menos receptivos a la idea de combatir en una guerra. Por supuesto, una sola película no basta para cambiar el comportamiento de todo un país. Por otra parte, conviene observar que la intención de Sylvester Stallone no es promover matanzas. El tema de todas las películas es cómo superar grandes limitaciones por medio de esfuerzo y disciplina. Son modelos de la posibilidad de ganar pese a un gran número de factores adversos. No obstante, conviene que permanezcamos atentos a los posibles defectos de ser conscientes de lo que ponemos en nuestra mente y asegurarnos de que ello fomenta los resultados que deseamos. Bueno, así terminamos un segmento más de Poder sin Límites de Tony Robbins. Esta ya es la tercera parte del libro en nuestro audio, que es uno de los más escuchados. Es la primera parte. Tenemos una segunda y con este iniciamos la tercera parte. Esta tercera parte solamente va a tener 40 páginas. Ya vamos a terminar el libro.
Y les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast. También tenemos nuestro blog, lectoroscuro1@blogspot.com. Ahí también subimos segmentos de los libros. Ahí también pueden dejar sus comentarios, nos pueden seguir y pueden ver otras actividades que realizamos. ¿Listo? Sin más, nos vemos en una próxima ocasión de este libro que se llama Poder sin Límites de Tony Robbins.